Descubrí que mientras yo esperaba a nuestro bebé, él formaba otra familia en secreto. Nunca imaginé que un embarazo pudiera sentirse tan solitario. Cuando me enteré de que esperaba un bebé, lo primero que pensé fue en la cara de mi esposo, en lo feliz que estaría. Habíamos hablado tantas veces de formar una familia, de decorar una habitación con tonos suaves, de leer cuentos en voz baja antes de dormir. Creía que ese sueño nos uniría más. Al principio sí fue así. Recuerdo el día que le mostré la prueba de embarazo. Él me abrazó, me levantó del suelo y giró conmigo, riendo como un niño. Vamos a ser padres, me dijo con lágrimas en los ojos. Yo sentí que mi mundo se iluminaba. Todo parecía perfecto, casi de película. Pero poco a poco esa ilusión se fue resquebrajando. Al pasar las semanas, noté que su entusiasmo se apagaba. Se excusaba con el trabajo, con el cansancio, con compromisos que no podía posponer. Empezó a pasar más tiempo con lo que él llamaba su nueva familia, su expareja y los 2 hijos que había tenido con ella. Yo nunca estuve en contra de que él mantuviera una relación cercana con sus niños, de hecho, siempre lo animé a que no descuidara su rol de padre. Pero la balanza se inclinó demasiado, y yo quedé relegada al último lugar. Al comienzo, me repetía que era solo una etapa, que pronto encontraría un equilibrio. Trataba de convencerme de que yo estaba exagerando, de que mis hormonas eran las culpables de mi sensibilidad. Pero no eran hormonas. Era real. La ausencia de mi esposo era cada vez más evidente. Las noches se hicieron largas. Me quedaba sola en la cama, acariciando mi vientre redondeado y hablando con mi bebé, contándole que pronto estaríamos juntos, que aunque papá no estuviera, mamá nunca se iría. Esa conversación silenciosa se convirtió en mi refugio. Lo que más me dolía era el contraste. Mientras yo lo esperaba en casa, él publicaba fotos con su otra familia, cenas, paseos, sonrisas. Yo veía esas imágenes como si me atravesaran con un cuchillo. Pensaba. ¿Acaso no merezco yo también un lugar en esas sonrisas? ¿Acaso nuestro hijo todavía no nacido no es igual de importante? Mi madre me decía que debía ser paciente, que quizá él estaba tratando de ser justo con todos. Pero la justicia no se siente así. No cuando una mujer con 8 meses de embarazo pasa más tiempo abrazando su almohada que a su esposo. Esa noche, mientras veía su lugar vacío en la cama, entendí algo, mi matrimonio ya no era el mismo. Esa ilusión que alguna vez me sostuvo estaba rota. Y aunque aún lo amaba, una parte de mí comenzaba a sentir un resentimiento que me daba miedo reconocer. Me preguntaba en silencio, ¿qué será de nosotros cuando nazca el bebé? ¿Cambiará? ¿O seguiré criando a mi hijo con la sombra de una ausencia que me acompaña cada día? Lo único que sabía con certeza era que ese amor que soñé compartir se estaba desmoronando, y yo debía aprender a sostenerme sola. Dicen que el embarazo es una etapa mágica, que una mujer brilla y se siente plena. Yo me miraba en el espejo con mi barriga de 8 meses y sí, había algo de magia en sentir las pataditas de mi bebé, pero junto a esa ternura había una sombra constante, la ausencia de mi esposo. Al principio intentaba no darle tanta importancia. Cuando él me decía que no podía acompañarme a una cita médica porque debía llevar a los niños al parque, yo asentía en silencio. Me decía a mí misma, ya irá a la próxima, no importa. Pero las siguientes veces tampoco iba. Y las excusas eran siempre las mismas, que la tarea, que la escuela, que la cena familiar. La primera vez que sentí que la rabia me desbordaba fue en mi 7º mes. Tenía una ecografía muy importante, esa en la que te muestran al bebé en detalle. Me había imaginado el momento perfecto, su mano apretando la mía mientras escuchábamos juntos el latido fuerte de nuestro hijo. Pero él nunca llegó. Llamó apenas 10 minutos antes de la cita para decirme que no podía, que su hija tenía fiebre y debía quedarse con ella. No lo culpo por cuidar a su niña, pero, ¿y yo? ¿Y nuestro bebé? Salí de la clínica con las imágenes impresas en mis manos. Caminé sola hasta la parada del bus y lloré en silencio, con las lágrimas cayendo sobre los papeles que deberían haber sido un recuerdo feliz. Sentí que no solo me faltaba como esposo, sino que también le estaba fallando a nuestro hijo antes de nacer. Las noches se volvieron peores. Él llegaba tarde, a veces ni siquiera me despertaba con un beso. Se metía a la cama, murmuraba un hola, cansado y se daba la vuelta. Yo me quedaba mirando el techo, con la garganta apretada y el corazón lleno de preguntas sin respuesta. Empecé a hablar menos con él. ¿Para qué insistir si cada intento de conversación terminaba en evasivas? A veces me limitaba a contarle cómo estaba el bebé, esperando al menos una sonrisa, un interés genuino. Pero su reacción era tan tibia que dolía más que el silencio. Una tarde,
mientras doblaba la ropa pequeñita que había comprado para el bebé, tuve un pensamiento que me heló: quizá estoy destinada a criar a mi hijo sola, aunque esté casada. Esa idea me dio miedo, pero también me pareció extrañamente liberadora. En mi interior había un conflicto enorme. Por un lado, lo amaba, lo necesitaba conmigo, quería que nuestro hijo creciera con su padre cerca. Pero por otro lado, la decepción se acumulaba como una tormenta, y sentía que me iba desgastando a pasos agigantados. El embarazo no me regaló el brillo del que hablan en las revistas, sino unas ojeras profundas y un cansancio emocional que me hacía sentir más pesada que nunca. Él decía que yo debía comprenderlo, que ellos también lo necesitan. Yo lo comprendía, pero ¿y nosotros? ¿Quién pensaba en mí y en nuestro bebé? Esa pregunta, clavada en mi mente como un eco interminable, fue la que comenzó a cambiarme por dentro. El silencio de la casa se había vuelto insoportable. Antes, mi esposo llenaba cada rincón con su voz, con risas o incluso con discusiones tontas. Ahora, solo quedaba el eco de mis pensamientos y el sonido acompasado de mi respiración agitada cada vez que el bebé se movía dentro de mí. Estaba a pocas semanas de dar a luz, y mi cuerpo comenzaba a resentirlo todo: el cansancio, los dolores en la espalda, la dificultad para dormir. Pero más que el peso físico, lo que me aplastaba era la soledad. Sentía que estaba cargando con un embarazo no solo en mi vientre, sino también en mi corazón. La gota que derramó el vaso fue una cita médica en la que me habían pedido expresamente que fuera acompañada. Había riesgo de preeclampsia y necesitaban que alguien estuviera conmigo, por si acaso. Le pedí a mi esposo que por favor no faltara, que era importante, que me daba miedo estar sola. Él prometió estar allí, y no llegó. Cuando el doctor me llamó a pasar, miré hacia la puerta una última vez esperando verlo entrar, pero nada. Me senté en la camilla con lágrimas contenidas y traté de sonreír, aunque por dentro me sentía partida. Mientras escuchaba al médico hablarme de los cuidados y de lo esencial que era evitar el estrés, lo único que podía pensar era: ¿cómo voy a evitar el estrés si la persona que debería sostenerme es quien me abandona? Esa tarde regresé a casa con un nudo en la garganta. En el camino, vi a una pareja caminando de la mano, con ella también embarazada. Él la sujetaba por la cintura, atento a cada paso. Y me dolió. Me dolió tanto que tuve que girar la cara hacia la ventana del bus para que la gente no viera mis lágrimas. Cuando mi esposo llegó esa noche, cansado como siempre, apenas me dijo: lo siento, se me complicó, tuve que llevar a los niños a casa de su madre. Yo lo miré en silencio, con las palabras atragantadas. Quise gritarle que yo también necesitaba que me llevaran, que me cuidaran, que me eligieran. Pero solo asentí, porque sabía que si hablaba, mi voz se quebraría. Esa fue la primera vez que pensé en rendirme. No en rendirme con mi bebé, claro, porque cada movimiento dentro de mí era mi motivo para seguir. Sino en rendirme con él. Dejar de esperar, de ilusionarme, de creer que iba a cambiar. Quizá era más fácil aceptar que estaba sola, que él no iba a ser el compañero que prometió. Esa noche me dormí abrazando el pequeño body amarillo que había comprado para el bebé. Lo apreté contra mi pecho como si fuera un escudo, como si esa prenda minúscula pudiera llenar el vacío de mi cama. Sentí que la soledad me estaba transformando. Ya no era la mujer ingenua que esperaba a su esposo con la cena servida. Ahora era alguien que aprendía, a la fuerza, que el amor no siempre es suficiente cuando falta la presencia, cuando falta el compromiso. Y mientras acariciaba mi vientre, le prometí a mi hijo que yo nunca lo dejaría esperar. Era una tarde pesada, de esas en las que el calor y el cansancio parecen multiplicar la irritación. Yo estaba sentada en la sala, con los pies hinchados apoyados en un cojín y la mente hecha un torbellino. Escuché la puerta abrirse y supe que había llegado. Mi corazón se aceleró, no de alegría, sino de ansiedad. Había decidido que ese día hablaría con él. No más silencios. No más excusas que me repetía para justificarlo. Tomé aire, me acaricié el vientre como si mi bebé pudiera darme valor y esperé a que entrara. Hola, dijo él, dejando la llave sobre la mesa. ¿Cómo estás? Cansada, respondí sin rodeos. Y necesito hablar contigo. Se detuvo a medio paso, como si mis palabras lo incomodaran. Me observó unos segundos y luego se dejó caer en el sillón frente a mí, con gesto de fastidio. ¿Otra vez con lo mismo? Soltó, antes de que yo siquiera empezara. Sentí un nudo en la garganta, pero no me detuve. No, no es lo mismo. Estoy a punto de dar a luz y me siento sola. Sola, aunque estoy casada contigo. ¿Sabes lo que se siente ir a las consultas sin ti, volver en bus con mi barriga de 8 meses, mirar las ecografías sin la persona que debería estar allí?
Él suspiró, frotándose la cara con las manos. Ya te lo expliqué, ellos también me necesitan. Mis hijos no tienen la culpa. Y nuestro hijo tampoco la tiene. Alcé la voz, sorprendida incluso por mi propio tono. El bebé se movió en mi vientre, como si hubiera sentido mi enojo. Bajé la mano para acariciarme la barriga y continué. No te estoy diciendo que los abandones, pero me siento como una sombra en tu vida. ¿De verdad no puedes encontrar un equilibrio? Él guardó silencio. Solo miraba hacia el suelo, como si no tuviera una respuesta. Eso me dolió más que cualquier discusión. Al menos en una pelea habría pasión, habría algo que rescatar. Pero su indiferencia era como un muro frío. ¿Qué quieres que haga?, murmuró al fin. No puedo dividirme en dos. Esas palabras fueron como un golpe en el estómago. Porque si podía. Podía estar con ellos y conmigo. El problema era que había elegido dónde poner más energía, y no era conmigo. Me quedé callada. Sentí que si insistía, terminaría suplicando por algo que deberían hacer del amor y no de la obligación. Me dolió darme cuenta de que lo evitábamos, de que nuestra relación se sostenía en una cuerda floja de silencios. Nada, dije al final, con voz apagada. Olvídalo. Él asintió, como si hubiera ganado una batalla que yo nunca quise pelear. Se levantó, me dio un beso en la frente y subió las escaleras. Yo me quedé allí, inmóvil, con lágrimas resbalando por mis mejillas. Ese día comprendí que a veces el verdadero enfrentamiento no es con la otra persona, sino con una misma. Y yo estaba empezando a enfrentar la realidad, mi esposo estaba aquí, pero no conmigo. A veces no se necesita un gran acontecimiento para abrir los ojos. Basta un detalle, una frase, una ausencia. Y en mi caso, fue todo junto, concentrado en un solo día. Era sábado por la tarde. Llevaba toda la semana organizando las últimas cosas para la llegada del bebé, la cuna, las cobijas, los pañales. Me hacía ilusión que ese fin de semana él pudiera ayudarme a armar los muebles. Pero cuando lo llamé para recordarle, me respondió con tono apresurado. Hoy no puedo, voy a llevar a los niños al cine. Prometí que pasaríamos tiempo juntos. Me quedé en silencio. No era la primera vez que cancelaba planes conmigo, pero ese día algo dentro de mí se quebró. Colgué sin discutir, con un «está bien», que no era más que resignación. Luego me senté frente a la cuna desmontada y las piezas esparcidas, y lloré como no lo había hecho en meses. Intenté armarla sola. Entre mis manos torpes, la barriga enorme y el cansancio, apenas podía colocar los tornillos. En un momento, me senté en el suelo con el destornillador en la mano y me pregunté, ¿y si este es el reflejo de cómo será todo? ¿Y si siempre tendré que hacerlo sola? Esa noche, al revisar mis redes sociales, vi la foto que me arrancó las últimas vendas de los ojos. Mi esposo había publicado una imagen sonriente con sus hijos en el cine, con palomitas en las manos y la frase, mi familia, mi todo corazón rojo. Mi familia, mi todo. Sentí un vacío en el pecho. No porque incluyera a sus hijos, sino porque me di cuenta de que para él, yo y nuestro hijo no contábamos dentro de esa frase. Éramos un apéndice, un extra. Y esa certeza me atravesó como un rayo. Cuando llegó a casa, ya era de madrugada. Se quitó los zapatos en silencio y subió sin verme. Yo estaba despierta, con los ojos clavados en la oscuridad, y mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que el bebé lo sentía también. Al día siguiente, lo enfrenté con calma, casi sin voz. ¿Sabes lo que más me duele?, le pregunté mientras doblaba la ropita del bebé. Que ni siquiera te das cuenta de que me estás perdiendo. Él me miró confundido, como si no entendiera de qué hablaba. Esa mirada me hizo comprender que en realidad sí lo sabía, pero no le importaba lo suficiente. Ese fue el día que entendí la verdad, yo no podía obligarlo a ser un esposo presente ni un padre entregado. Y lo peor era que tampoco podía seguir esperando que un milagro lo cambiara. Sentí rabia, tristeza, decepción, pero también una chispa de claridad. Mi vida no podía girar alrededor de alguien que ya había elegido ponerme en segundo plano. Mientras guardaba los pequeños calcetines en el cajón, le susurré a mi hijo dentro de mi vientre. Tú y yo vamos a estar bien. Aunque tengamos que hacerlo solos, vamos a estar bien. Y por primera vez en mucho tiempo, lo creí. Los días comenzaron a sentirse más pesados. Mi cuerpo ya no me daba tregua, las noches eran una lucha entre buscar una posición cómoda y soportar las patadas de mi bebé, que parecían recordarme constantemente que la vida seguía creciendo dentro de mí, aunque yo me sintiera cada vez más rota. Pero no era el dolor físico lo que más me agobiaba, sino la certeza que había empezado a instalarse en mi mente, mi esposo no iba a cambiar.
Lo sabía cada vez que llegaba tarde, cada vez que yo intentaba hablar y él respondía con evasivas, cada vez que ponía a los demás por encima de mí. Recuerdo una noche en particular. Estaba sentada en la cama, con la maleta lista para el hospital a mis pies. Él entró, revisó su celular y se recostó sin decir nada. Yo lo miré durante unos segundos y luego pregunté: ¿qué vas a hacer cuando llegue el momento? ¿El momento de qué? Me respondió, sin apartar la vista de la pantalla. Del parto, dije con voz temblorosa. ¿Vas a estar conmigo, o vas a poner otra excusa? Su silencio fue peor que una negativa. Al final, murmuró: haré lo posible, pero no me presiones. No me presiones. Esas palabras me atravesaron. ¿Cómo podía llamarle presión a pedirme que estuviera en el nacimiento de su propio hijo? Esa noche no dormí. Me quedé observando el techo, repasando mi vida, mis decisiones, los sueños que se habían ido desmoronando poco a poco. Y entonces lo decidí, ya no podía seguir esperando que él se transformara en el esposo y padre que yo necesitaba. Tenía que ser fuerte por mí y por mi bebé. La decisión más difícil no fue pensar en separarme, sino aceptar que estaba sola aún estando casada. Esa aceptación fue como un duelo, dolía, pero al mismo tiempo me liberaba de la ilusión que me estaba consumiendo. Al día siguiente, llamé a mi madre. Le pedí que estuviera conmigo en el hospital cuando llegara el momento. Le confesé entre lágrimas que no podía seguir confiando en él. Ella guardó silencio unos segundos y luego me respondió con ternura: no estás sola, hija. Nunca lo estarás mientras yo esté aquí. Esa llamada fue un bálsamo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me sostenía. Pasé el resto de la semana preparando mentalmente mi nueva realidad. Dejé de esperar a mi esposo para armar la cuna, un vecino me ayudó. Dejé de esperarlo para las compras, mi madre me acompañó al supermercado. Y cada vez que lograba hacer algo sin él, un pequeño hilo de fuerza se tejía dentro de mí. No era la vida que había soñado. No era el matrimonio que había idealizado. Pero era la vida que me tocaba, y tenía que aprender a caminarla con la frente en alto. Cuando mi esposo llegó esa noche y me vio más tranquila, quizá pensó que había ganado la batalla del silencio. No sabía que en realidad yo había tomado una decisión silenciosa pero firme, ya no iba a mendigar su presencia. Estaba lista para recibir a mi hijo, aunque fuera sola. El día llegó sin aviso. Eran las 3 de la madrugada cuando un dolor intenso me despertó. Al principio pensé que eran contracciones falsas, pero pronto me di cuenta de que no, era el momento. Me incorporé como pude, con las manos temblorosas, y desperté a mi esposo. Creo que ya viene, le dije, conteniendo las lágrimas. Él abrió los ojos apenas un segundo, miró el reloj y murmuró: ¿ahora? Dios, tengo que madrugar mañana, ¿no puedes esperar un poco más? Me quedé helada. Esperar. Como si traer un hijo al mundo fuera algo que yo pudiera poner en pausa. En ese instante supe que no podía contar con él. Tomé el celular con manos temblorosas y llamé a mi madre. En menos de 15 minutos estaba en la puerta, con el cabello despeinado y los ojos llenos de preocupación. Ella me ayudó a tomar la maleta y me llevó al hospital. Mi esposo se quedó en casa, diciendo que llegaría después. Las horas en la sala de parto fueron intensas, una mezcla de dolor físico y de emociones encontradas. Tenía miedo, pero también una determinación que no había sentido antes. Mi madre me apretaba la mano, dándome fuerzas en cada contracción. Y yo, entre lágrimas, repetía en mi cabeza: puedo hacerlo, no necesito a nadie más. Cuando finalmente escuché el llanto de mi bebé, el mundo se detuvo. Todo el dolor, toda la angustia, toda la soledad de los últimos meses desapareció en ese instante. Me lo pusieron en el pecho y lo vi por primera vez, pequeñito, frágil, perfecto. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras susurraba: bienvenido, mi amor, ya estamos juntos. Sentí que renacía conmigo. Ese ser diminuto me había dado una fuerza que ni yo sabía que tenía. Horas más tarde, cuando ya estaba en la habitación con mi bebé en brazos, la puerta se abrió. Mi esposo entró con cara de cansancio y un ramo de flores en la mano. Se acercó y dijo con una sonrisa forzada: lo siento, no llegué a tiempo. ¿Cómo están? Lo miré y no supe qué responder. Había llegado tarde al momento más importante de nuestras vidas, y ni siquiera parecía entender la magnitud de su ausencia. No podía fingir que un ramo de flores compensaba todo. Estamos bien, dije al fin, con una calma extraña. Gracias a mamá no estuve sola. Él asintió, pero no dijo nada más. Se sentó a un lado,
tomó al bebé un momento y luego se distrajo mirando el celular. Y ahí entendí, no era que no pudiera estar conmigo, era que simplemente no quería estarlo. Esa certeza no me partió, al contrario, me dio paz. Porque ya no había dudas. Ya no había espacio para ilusiones vacías. Lo único que me importaba era el pequeño que dormía entre mis brazos. Ese nacimiento no solo trajo una nueva vida al mundo, también me trajo una nueva versión de mí, una mujer que había descubierto su fuerza en medio del abandono. El día del parto llegó más rápido de lo que pensé. Entre lágrimas, angustias y noches en vela, apenas tuve tiempo de preparar la maleta. Cuando las contracciones comenzaron, llamé a mi madre y a mi hermano. Ellos fueron los que me llevaron al hospital, los que me sostuvieron la mano cuando sentí que me rompía en dos, y los que lloraron conmigo cuando escuchamos el primer llanto de mi hijo. Era un niño. Perfecto, pequeño, con las manitas apretadas como si no quisiera soltarme jamás. Lo puse en mi pecho y sentí que en ese instante todo el dolor se desvanecía. Ya no importaban las ausencias, las traiciones ni los engaños. Yo lo tenía a él, y él me tenía a mí. Julián apareció tarde, después de que todo había pasado. Entró a la habitación con cara de preocupación, pero en sus ojos no vi la emoción que esperaba. Tomó al bebé en brazos unos segundos y luego miró el reloj, como si tuviera algo más importante que hacer. Es hermoso, dijo, pero sin convicción. Después añadió. No sé si podré venir todos los días, tengo compromisos con, bueno, ya sabes. Sentí un nudo en la garganta. ¿Con su otra familia? Con esa vida paralela en la que yo ya no tenía cabida. Bajé la mirada hacia mi hijo y decidí que no podía seguir esperando nada de él. Esa fue mi revelación. Las semanas siguientes confirmaron mi decisión. Julián aparecía de vez en cuando, con excusas de trabajo o compromisos familiares. Yo, mientras tanto, descubrí una fortaleza en mí que nunca había imaginado. Mis noches se llenaban de llantos de bebé, pero también de paz, porque sabía que había tomado las riendas de mi destino. Una mañana, mientras lo veía dormir en su cuna, escribí una carta para Julián. Le decía que lo liberaba, que no iba a rogarle más atención ni iba a esperar que escogiera entre su nueva familia y la nuestra. Le pedía que si quería ver a su hijo, lo hiciera con responsabilidad, pero que ya no tenía cabida en mi vida como esposo. Cuando se la entregué, me miró sorprendido. ¿De verdad quieres terminar todo?, preguntó incrédulo. No soy yo quien terminó esto, Julián. Fuiste tú cada vez que me diste la espalda. Mis palabras salieron firmes, aunque por dentro mi corazón se rompía. Él bajó la cabeza, pero no insistió. Creo que, en el fondo, ya estaba viviendo otra vida. Hoy, mientras escribo estas palabras, mi hijo duerme tranquilo en mis brazos. Sé que el futuro no será fácil, pero también sé que ya no estoy sola. Tengo a mi familia, a mis amigos, y sobre todo, me tengo a mí misma. Aprendí que no necesito mendigar amor a alguien que no quiere dármelo. Mi hijo es mi mayor fuerza, y yo seré la suya. Julián quizá tenga su nueva familia, pero yo tengo la mía, una pequeña, auténtica y verdadera, construida desde el amor y no desde la traición. Y eso, al final, es todo lo que necesito.